Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a empezar compartiéndoles el material de lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Sí? Y vamos a empezar la clase de hoy. ¿Sí? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Ok, les voy a compartir la pantalla, por favor. Me indican si es que se está visualizando. Utilicen el chat para este caso, para este efecto. ¿Sí? Por favor, me ponen un mensajito en el chat si es que se está visualizando la pantalla. Perfecto. Ok, vamos entonces a trabajar con el tema de hoy, lo referente a operación, ordenación y operaciones algebraicas. Como les había dicho la semana anterior, pues vamos a tratar de realizar la presentación del tema, la teoría, y pues después vamos a realizar la parte de la práctica y eso pues sería en conjunto con ustedes. ¿Cómo se va a trabajar? Entonces se pondría el ejercicio para que ustedes realicen y eso va a ser tomado en cuenta como la nota de participación en el aula. Entonces, esto pues yo espero que la primera hora, a lo mucho, pues empecemos a culminar la parte de esta de teoría, obviamente con su respectiva explicación, y también en el caso de que lo requiera, pues utilizamos el SQL Server para poder visualizar, y pues una vez que hagamos esto, nosotros vamos a realizar pues los ejercicios, que les iré explicando cuáles vamos a ir haciendo, y pues la evaluación, más bien dicho, no sería evaluación de si sacaron o no el ejercicio, sino más que todo es la actividad de participación en clases, ¿sí? Con el objetivo de que ustedes puedan participar en la actividad que tenemos en este momento de acuerdo al tema que estamos revisando, ¿no? El afán de realizar la participación es sobre todo para verificar que obviamente pues ustedes puedan realizar la práctica y sobre todo que también eh, pues en el caso de requerir alguna indicación, alguna retroalimentación con respecto a que pues no les salió un ejercicio, poder asistirles en ese momento. Espero todos participen, sobre todo porque la participación va a ser evaluada, no con el ánimo de si sacaron bien o no el ejercicio, sino con participación, de que todos traten de compartir su pantalla, mostrar el ejercicio que se les propone y pues no, como les había dicho, sin importar si está correcto o no, todavía no estamos en una fase de evaluación, sino estamos en una fase de aprendizaje y pues el mostrar la pantalla o mostrar lo que están haciendo va a permitirme a mí saber que pues están trabajando en eso y sobre todo, si hay algún inconveniente, poderlo corregir a tiempo. ¿Sí? Ok, vamos a ver la parte de ordenación. Y pues para esto vamos a revisar la ordenación como un resultado, las operaciones algebraicas, vamos a ver el operador unión, el operador intersección, el operador diferencia y el uso correcto de los mismos, ¿no? Variantes que podemos tener de acuerdo a distintos motores de base de datos del uso de dichos operadores, también los vamos a revisar con el afán de que puedan ustedes pues tomar en cuenta y tener un nivel adecuado de poder especificar lo referente a cómo utilizar si es que tuviese más de un motor. Vamos a ver la parte de ordenación del resultado de una consulta y es importante que pues cuando nosotros ordenemos un resultado, pues sobre todo en la mayoría de los casos, esto es un proceso que va a requerir el uso de recursos de mi servidor. Ya pues que la mayor parte de casos no tenemos índices que aceleren el proceso. ¿Qué es un índice? A su tiempo también lo vamos a ver de forma mucho más detallada, pero un índice, tomando en cuenta
para este caso lo de la ordenación, un índice va a permitir acelerar el proceso. Imaginemos que tengo un libro, ¿sí? Si ese libro no tuviese los títulos y en qué página está cada título y necesito encontrar un título, tendría que buscar hoja por hoja para poder encontrar dicho título. Entonces, si yo quiero evitar todo este tipo de inconvenientes, el hecho de crear índices me va a permitir, sobre todo, o tener índices, me va a permitir llegar de una forma mucho más rápida, ¿no? Así mismo funciona en base de datos, sí, de forma general. Después, más adelante, vamos a ver que existen tipos de índices, que existen índices agrupados, no agrupados, cómo trabaja cada uno y ese tipo de cosas que es importante conocerlas a la hora de nosotros poder aplicar índices, ¿no? Entonces, la ordenación debe realizarse si es estrictamente necesaria, ¿sí? La ordenación del resultado de una consulta se indica mediante la cláusula order by y pues debe aparecer siempre en el último lugar de dicha sentencia. Si yo hice un select, si puse un where, si puse un order by, si puse un having, al final de todos estos debería aparecer el order by, siempre al final de todo el select. La sintaxis es muy fácil de utilizar y pues nosotros podemos utilizar order by, el nombre alias de la tabla, si es que tuviese un alias o mencioné un alias o creé un alias en el select, ¿sí? Luego dice ascendente o descendente, ask o desk, como podemos ver es ask y luego desk. Voy a un poco marcar esto porque siempre es importante tomar en cuenta cuando utilizo el ask y el desk. Aquí sería ask y el otro sería el desk, el que tengo acá, ¿no? Lo voy a poner de color verde, ¿sí? Entonces pongo el nombre de la columna ask o desk y pues si tengo más columnas para actualizar o ordenar, pues las utilizo con el mismo criterio. Ahora, por defecto, el valor de ordenamiento ascendente, si no especifico ni ask ni desk, porque podemos ver que está entre corchetes, si no especifico, pues por defecto se ordena de forma ascendente. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. Ok. Entonces es importante, por defecto, si no se especifica qué voy a ordenar, por defecto es ascendente. Cuando existe más de una columna que puede existir o darse el caso, la ordenación se realiza de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Que si yo tengo o quiero ordenar por más de un criterio, se ordena desde el primero que mencioné a continuación del order by. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Se va a ordenar siempre y cuando en la primera columna o en el primer criterio las filas coinciden, ¿sí? Es decir, si tengo valores coincidentes, supongamos voy a ordenar por país. Sí, si ordeno por país, ok, y como tengo varios países, ¿sí? A la hora de ordenar, entonces me aparece la posibilidad de ordenar por otra columna. Pero si es que en la primera columna yo no tengo ningún tipo de coincidencia, no tendría ningún sentido el siguiente criterio por el que voy a ordenar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo y para eso voy a compartir el SQL Server para que ustedes puedan visualizar cómo hacer esto. ¿Sí? Entonces un poco voy a salir de esta parte de aquí porque estaba utilizando, ¿sí? El diagrama, ¿ya? Y bueno, voy a utilizar una nueva sentencia para realizar el ordenamiento, ¿no? Entonces pongo use Norwind, ¿sí? Y pues aquí vamos a poner select asterisco from, digamos, empleados, employees, ¿no? Voy a ejecutar este select. Ejecuto y tengo la información. Podemos darnos cuenta que por defecto está ordenándose por el employee ID,
que de hecho es una clave primaria y a su vez también, además de ser una clave primaria, es un índice, ¿no? Las claves primarias, por lo general, son índices, ¿no? Si yo quiero ordenar, puedo hacerlo de esta forma. Order by, voy a decir last name, coma, first name, ¿sí? Si ordeno de esta forma o ejecuto, nos vamos a dar cuenta que me ordenó por apellido. Pero como aquí no veo ningún apellido que sea coincidente, nos damos cuenta que el siguiente criterio, porque dice first name, no fue efectuado. ¿Sí? Por defecto se ordena de forma ascendente, pero puedo ponerle desk y ordena de forma descendente. ¿Sí? Ahora, veamos un caso en el cual pues se ordene por más de un criterio. Aquí pongamos country, coma, city y coma pongamos last name. ¿Sí? ¿Ya? Aquí estoy diciendo que voy a ordenar por país. ¿Sí? Ojo, por país. Ay, perdón, esta ciudad. Voy a ordenar por país. Y dentro, si es que existen coincidencias en el país, ordena por ciudad. ¿Sí? Fijémonos aquí en este caso. Como ya no hubo más coincidencias de ciudad, pues ya no necesito ordenar por apellido. Pero en este caso, yo tengo por país, ¿sí? Por país se ordenó en forma, pongámoslo aquí, en vez de ciudad, pongamos de descendente para que me ordene en forma descendente la ciudad, es decir, desde el último al primero. Y nos damos cuenta, en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Que tengo Estados Unidos, me ordena desde el último al primero, encontró una coincidencia con la ciudad Seattle. Entonces, después de ciudad dice que va a ordenar por apellido en forma ascendente, es decir, a estos dos elementos los ordena si es que existirían coincidencias, ¿sí? De esta forma funciona el ordenar. Si es que aquí, en el primer caso, ya no tengo coincidencias, ya no es necesario ordenar por la siguiente, ¿sí? Y de esa forma toma en cuenta el ordenar. Por eso es importante tomar en cuenta que pues el orden se hace desde la primera columna que se mencionó, desde derecha hacia izquierda, es decir, que nosotros utilizamos para ordenar en este sentido, ¿sí? Y cada uno de los elementos se lo va a hacer, ya sea este va a ser en forma descendente, es decir, hacia abajo, y estos en cambio en forma ascendente hacia arriba, ¿sí? Si es que no se menciona. Entonces, muy importante tomar en cuenta cuando nosotros realizamos el ordenamiento. No es complejo, pero sí tomar en cuenta, sobre todo, por qué criterios voy a ordenar. Ahora, como nos decía en la presentación, solo utilizar si es que necesariamente tengo que ordenar, ¿sí? Para eso nosotros debemos utilizar los índices, ¿no? O la creación de índices, que más adelante cuando veamos la parte de DML vamos a revisarlos, ¿sí? Aquí vemos distintas formas de ordenar, ya sea la ordenación mediante expresiones, una o varias columnas, o también podemos especificar los números de columnas que tengo en mi select. Pero, por ejemplo, voy a cambiar la pantalla. Yo también podría hacer algo como esto, ¿sí? Si yo pongo aquí, digamos, pongamos country, coma, ciudad y coma, last name, ¿no? Yo pudiera, a la hora de hacer esta ejecución, donde solo tengo los valores, pudiera decir en vez de poner country, pongo 1. ¿Qué significa que voy a ordenar por la columna número 1 especificada en mi select? ¿Sí? Que es lo mismo. Ahora, no aconsejo utilizar este tipo de elementos porque supongamos que tenemos muchas columnas en nuestro select o tengo un select asterisco, ¿sí?
Si tengo un select asterisco, tendría que saber exactamente cuál es el orden de los datos que voy a sacar para ordenar. Por eso es mejor hacerlo utilizando el valor o el nombre de la columna, ¿sí? Si tuviese más de una tabla, digamos aquí pongo inner join, digamos región. Creo que déjenme ver si es que región se une a empleado. No, employee territories, dice, supongamos. Employee territories, supongamos. Employee territories. ¿Sí? Yo debería, si es que por alguna razón utilizo un alias, por ejemplo, digo aquí este va a ser E y este va a ser ET, por ejemplo. Es igual a et.employee ID, por ejemplo, ¿sí? Si es que yo tengo por alguna razón, pues, varias columnas que se repiten en las tablas y necesito hacer algo como esto, puedo poner aquí e.country, que también serviría con su alias para realizar dicha consulta, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto cuando nosotros realizamos, sobre todo, la concatenación de tablas, ¿no? Por eso dice aquí que también puede usar el alias punto el nombre, o pues puede utilizar también una expresión, por ejemplo, aquí dice puedo utilizar por year o una función que me permite extraer el mes del año y pues puedo crear que puedo hacer este tipo de elementos, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros realizar un ordenamiento de datos, ¿sí? Ok, no es compleja la realización de del ordenamiento, solo hay que tomar ciertas consideraciones, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver los operadores y sobre todo las operaciones algebraicas. Es importante tomar en cuenta cuándo usarlas y sobre todo para qué me van a servir. Vamos a ver la operación, el operador unión. El operador unión nos devuelve como resultado todas las filas que devuelve la primera sentencia select más la segunda sentencia select y que no hayan sido devueltas por la primera. En otras palabras, nos devuelve un resultado donde no hay elementos duplicados. El operador unión vendría a ser igual como lo tenemos en teoría de conjuntos, ¿no? La unión de nuestros de nuestros resultados, ¿no? ¿Sí? Si tuviésemos algo como esto, voy a utilizar aquí, tuviésemos este conjunto A y acá tuviéramos un conjunto B, ¿sí? Nos obtendría el resultado de los dos elementos, ¿sí? Tomando en cuenta que si tenemos elementos en común, ¿sí? Dichos elementos van a estar aquí. Y pongámoslo de otro color para que se pueda visualizar. Dichos elementos deben estar aquí, los elementos comunes, ¿sí? Esto es el operador unión. No es hacer esto, ¿no? Que de hecho, de pronto podemos confundir con eso. ¿Qué tal si yo quiero hacer algo como esto? Mi sentencia 1 más mi sentencia 2, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que pues aquí si existieran valores que son similares, pues estarían duplicando. Aquí los valores duplicados aparecen una sola vez. Primer select, segundo select, ¿sí? Y tenemos también el operador union all que nos permite no eliminar los duplicados. El union all vendría a representar este elemento de aquí, ¿sí? El union all vendría a ser este de aquí. Y pues el union vendría a representar eso que tenemos acá, ¿sí?
Entonces, a tomar en cuenta esto. Vamos a ver cómo utilizar el union. Primero, es importante, sobre todo cuando utilizamos el union, tomar en consideración ciertos elementos a la hora de realizar. Vamos a hacer un union en el SQL Server. ¿Sí? ¿Sí? Para esto es importante realizar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer un select asterisco from employees. ¿Sí? Y aquí voy a poner un select asterisco from customers. ¿Ya? Supongamos que yo quiero sacar la información de las ciudades o de los países, de las ciudades de tanto empleados y clientes. Entonces pongo aquí city. O primero hagamos por país. Country. Y aquí vamos a sacar también el country. Si hacemos la ejecución de estos dos selects, nos va a dar dos elementos o dos consultas, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos especifica dos consultas. Tanto los países de los clientes como los países de los empleados. ¿Sí? Si utilizo el union, vamos a tener como resultado que voy a unir los dos conjuntos de resultados en uno, en una sola consulta. Y va a tomar en consideración ciertos elementos. Primero, fijémonos en algo muy importante. Los países salen ordenados. Segundo, no me aparecen valores repetidos. ¿Sí? No tengo valores de países repetidos. Fijémonos aquí, me aparece 22 en total. Si yo quito el union y ejecuto estos dos resultados, tengo 10 aquí y pues 94 acá, en total 104 registros. Si utilizo el union, lo que va a hacer es obtenerme un resultado de las dos consultas, ¿sí? Obteniéndome el valor no repetido de cada una de ellas en un solo resultado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Siempre que vaya a utilizar el union, debería tomar en cuenta que pues el union debe ser utilizado para poder mostrar la información en una sola consulta. Y al tener el resultado en una sola consulta, tanto la consulta 1, que en este caso sería la primera que estoy seleccionando, que dice Select Country from Empleados, y Select Country from Customers, deben tener el mismo número de columnas y de hecho deben tener el mismo tipo y el mismo orden. Ya que si hago algo como esto, fijémonos en este resultado. Digamos que quiero poner la ciudad y quiero hacer un union, ¿no? Me dice que la combinación el union para union, intercept o except, que son los operadores que vamos a revisar, debe tener el mismo número de expresiones o listas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo pongo aquí algo como esto? Digo, en el customers, digamos, beer date. Veamos si es que nos deja hacer esto. Beer date. No, no hay. Déjenme ver qué campo podríamos ponerle. Le voy a poner fax. Pongamos de fax. ¿Ya? Y hago la unión de esta consulta. ¿Sí? Fíjense lo que nos aparece. Nos aparecería el fax y además en algunos casos la ciudad. ¿Sí?
Y pues no estamos teniendo valores coincidentes. Por eso es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué tal si yo pongo aquí este que es Employee ID, que es un entero? ¿Sí? Me va a dar un error. Es importante que además de coincidir el orden, también coincidamos que con los tipos de datos se pueda realizar. Ahora, si quisiera hacer algo como esto de aquí, debería poner, por ejemplo, pongamos el city y aquí también pongamos city, la ciudad. En donde al hacer la consulta tenemos que ordenamos u obtuvimos los resultados del país y ciudad. Ojo, que ya aumentaron los valores. Antes eran 22, nada más 22 países, pero aquí aumentamos una columna más que es la ciudad. Y por esto, obviamente, va a aumentar el número de registros o sobre todo va a disminuir el número de posibilidades de tener registros repetidos. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Cada vez que voy aumentando columnas, el número de registros que se repitan, pues va disminuyendo, ya que pues al tener más parámetros para poder hacer o utilizar o sacar el valor distinto, pues esto nos puede causar o tener mucho más elementos, sobre todo, o mucho más filas, ¿no? Veamos un ejemplo del Junior, también importante. Supongamos que yo quiero hacer aquí, quiero hacer una consulta tanto de clientes, bueno, tanto de empleados como clientes. Y aquí quiero poner, por ejemplo, digamos, el nombre del empleado. Quiero poner last name. Digamos, pongamos primero el nombre first name, más, pongamos un espacio, digamos más last name. Quiero poner el país. Y pues quiero poner acá abajo lo mismo, ¿no? Acá voy a poner contact name. Y voy a poner también el país. ¿Ya? Si hago una ejecución de esto, nos aparecen tanto clientes, obviamente ordenados, ¿no? Por orden alfabético. Tanto clientes como empleados. Pero ahora, ¿cómo diferencio cuál es cliente y cuál es empleado? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podría diferenciar aquí los clientes y empleados? Respondiendo a la pregunta de Carlos López, el Union sí quita duplicados, sí quita duplicados, pero siempre y cuando toda la fila sea igual a otra fila, es decir, todo el registro sea igual a otro registro. Por eso, cada vez que voy aumentando una columna, va disminuyendo la posibilidad de que haya registros repetidos. Agregando una columna, agregando un identificador. Bueno, lo de la columna es mucho más factible. Es decir, podría poner aquí un valor que diga empleado y voy a poner aquí tipo y acá voy a copiarme lo mismo, pero en vez de poner empleado, voy a poner cliente, ¿sí? De tal forma que al hacer un select de esto, nos aparezca tipo cliente, empleado, cliente, empleado. Ya sabemos quién es cliente y quién es empleado, ¿sí? Esto nos ayuda sobre todo a tener la posibilidad de agregar un valor, ¿no? Agregar un valor sobre todo a nuestra consulta. Aquí dice uno de los compañeros, dice que agreguemos el código, pero el empleado tiene código, pero el código del cliente es otro, no son los mismos, son dos tipos de datos distintos, ¿sí? Entonces recordemos que para el union tienen que tener las columnas del mismo tipo de datos.
Ahora podemos hacer algo como esto, que es bastante interesante, ¿no? Fijémonos que los nombres de columnas, tanto en el primer caso, donde puse first name y last name, donde no puse ningún alias, tomó ese nombre de columna, es decir, en este caso ninguno. Country tomó de aquí y tipo tomó de acá. Esto nos viene a tomar como conclusión de que la primera sentencia, ¿sí? La primera sentencia me indica el nombre de la columna. Si yo pongo de esta forma, en la primera sentencia, y puse un alias a cada columna, ese alias que expresé, perdón, aquí era país, ese alias que expresé en la primera columna, el nombre que le puse, va a tomar en la consulta final. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto cada vez que nosotros realicemos el operador unión. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si quiero hacer algo como esto? Quisiera saber cuál es el total comprado o el total vendido, ¿sí? Por un empleado o un cliente. ¿Cómo podría ser de esta forma? Primero, analicemos qué tablas intervendrían en este cometido. Quiero saber el total tanto de clientes como empleados. Entonces, cliente debe unirse con orders y orders debe unirse con order details. Empleado debe unirse con orders y orders con order details. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy aquí, además de poner, bueno, el país, quiero poner también un elemento más que me permita tener el total que vendió un empleado y lo que compró en total un cliente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un alias aquí. Inner join. Digo order. Digo on. Punto employee ID es igual a o punto employee ID. Hago otro inner join y digo order details. Order details o de aquí on o punto order details. Order ID es igual a o de punto order ID. ¿Ya? Entonces aquí en el primer caso ya tengo mi consulta donde obtengo o está la información de cada cliente y su factura. ¿Qué me faltaría aquí para poner el total que vendió cada empleado? Recordemos un poco las anteriores clases, sobre todo la primera que nos permitía tener funciones de grupo. ¿Qué me falta aquí? Un group by, correcto. ¿Qué más? Aquí le pongo el group by, ¿no? Group by. Ya vamos a ver por qué grupo. ¿Qué más faltaría? Un zoom. ¿De qué vendría a ser el zoom? De las ventas. Vamos a poner en este caso así de simple. Vamos a poner un zoom aquí. Después de país vamos a poner zoom. Y aquí vamos a poner solo del unit price, ¿no? Vamos a ver que para sacar el total de ventas, no necesariamente solo con el unit price. También es, ¿sí? También hay que ponerle la cantidad, ¿no? Vamos a quitar aquí el alias. Para el grupo ahí no van los alias. Y debería ser por
el nombre que estoy especificando aquí y por el país, ¿no? Si hago esto, aquí tengo el total por cada empleado, ¿sí? Lo que vendió cada empleado. Puedo ponerle aquí un alias, ¿no? Total. No es necesario hacer un group by por este campo, que solo es un texto, que no vendría a representar ninguna columna en mi base de datos. Y por eso me aparece de esta forma. En vez de empleado, pongámosle aquí compra, no, venta. ¿Sí? Es decir, hasta el momento tengo aquí las ventas de cada uno de los empleados. Tengo 9 empleados y los 9 empleados tienen ese total de ventas cada uno, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo con el empleado, con el cliente, pero para obtener, obviamente, lo referente a, voy a copiarme esto de aquí, ¿no? Este inner join y después le cambio, y este de aquí también, le cambio con lo referente al empleado, ¿no? Al cliente. Primero vamos a poner que customers le vamos a poner como C, que sea de cliente. Aquí le vamos a poner, no es por employee ID, sería C.customer ID. El cliente se une por el customer ID o punto customer ID. ¿Ya? Y aquí vendría a ser, en vez de first name, last name, vendría a ser contact name. ¿Y qué me faltaría aquí? Para sacar el total. Zoom. Total cliente. Y el zoom vendría a ser de unit price. Solo unit price, ¿no? Unit price. ¿Sí? Entonces en este momento sacamos el total de unit price. Y pues aquí vamos a ponerle, en vez de cliente, le vamos a poner compra. Y pusimos pongámosle ventas y acá pongámosle compras. Fijémonos en la información que tengo aquí. Hago un select y me sale cada cliente con su país y todas las compras que hizo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, esta consulta que tengo aquí con la consulta que tengo arriba tienen los mismos números de columnas, ¿verdad? ¿Sí? Y es algo que debo tomar en cuenta siempre que vaya a utilizar un union. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo puedo utilizar un union en estas dos y al ejecutar me aparecen, perdón, creo que ejecuté desde muy arriba, ejecutar estas dos consultas y aquí me aparecen en forma ordenada por el nombre, sí, ojo, por el nombre, y me aparece si fue una compra o fue una venta. Si tenía la consulta del lado del cliente, más bien dicho, del empleado, es una venta. Y si tengo del lado del cliente, es una compra. Pero para tomar en cuenta, estas dos consultas tienen el mismo tipo de columnas, tienen el mismo número de columnas y pues puedo hacer ese tipo de elementos, ¿sí? Es decir, saqué un reporte de compras y ventas en en una misma consulta. Entonces, de esta forma, yo puedo realizar las consultas en una base de datos utilizando esto que se denomina, pues, este operador que se denomina unión. Ok.
Sí, esto es de la unión. Vamos a ver otro operador y vamos a ver unas consideraciones, sobre todo a tomar en cuenta cuando nosotros utilicemos, ¿sí? Cuando utilicemos este tipo de, consultas y operadores. Sobre todo es importante siempre saber qué tipo de consideraciones se deben tomar en cuenta a la hora de realizar este tipo de consultas en mi motor de base de datos. Y también es importante tomar en cuenta que sobre todo se debe hacer cuando utilizo este tipo de consultas. Vamos a eso, a cambiar un momento al operador unión. Sobre todo aquí tenemos los resultados, ¿sí? Del operador unión y el union all. El union all no quita los valores repetidos, es decir, me muestra todo, si utilizar el union all. Y el union sí quita los valores repetidos. Aquí tenemos el ejemplo, tabla A, tabla B. Cuando hago unión de tabla A, tabla B, solo me muestra los valores únicos de la unión de las dos tablas. Y cuando utilizo un union all, me muestra todos los valores, ¿sí? Es importante tomar en cuenta a la hora de realizar este tipo de elementos cuando nosotros queremos realizar este tipo de consultas, ¿no? ¿Qué sucede con Union A y el Union All? Vamos a ver el operador intersección, ¿sí? Ya habíamos visto un ejemplo cuando utilizamos el union, ¿no? Vamos a ver otra operación, operador intersección, y para esto nosotros vamos a tener este tipo de elementos. Tenemos la primera consulta, ¿sí? Que vendría a ser esto de aquí, y la segunda consulta, que vendría a ser algo como esto, ¿sí? Bueno, no están tan redondos estos gráficos, pero bueno, el objetivo es un poco irlos tomando en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en el union? En el union nos van a aparecer, en el intersect, más bien dicho, el operador intersección, va a tener la posibilidad de mostrarnos solo los valores que son comunes para los dos, ¿sí? De tal forma que a la hora de hacer la intersección podemos saber cuáles son comunes entre los dos. Es decir, solo cuáles son comunes y los demás los vamos a apartar. Un ejemplo para hacer esto. Quisiera saber, ¿sí? Los países donde hay clientes y hay empleados, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerle el ejercicio en el SQL Server y pues podría utilizarlo para ese fin, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, quisiera saber las ciudades donde residen tanto empleados como clientes, por ejemplo. Entonces me voy al SQL Server y aquí al final vamos a hacer un select from employees. Voy a poner empleados y select asterisco from customers. Entonces aquí voy a sacar las ciudades tanto de clientes y empleados. Aquí pongo city. Y acá abajo también pongo city. Si nos damos cuenta, al hacer este select vamos a tener alrededor de 104 filas. Cuando ponemos el intersect, ¿sí? Nosotros vamos a sacar solo los valores comunes para las dos consultas, ¿sí? Y aquí pues me sale un null porque recordemos en la anterior clase que hice el inserté valores de ciudad nulos. Si lo hacemos de país, veamos qué tenemos de país. Country. Y acá pongámosle country.
deberían aparecer no solo los países en los cuales son comunes nuestros empleados y clientes, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos sacar solo a ver, ya le borré. Perdón, le voy a poner de nuevo. Employees. Y acá eran customers. Y utilizaba la función intersect. Intersect, ¿sí? Entonces me saca solo los valores en donde tengo elementos comunes, tanto de clientes y empleados, ¿sí? Eso hace la función intersect. Vamos a ver ahora otro elemento también interesante, que es el operador diferencia o el operador minus, ¿sí? Que me permite extraer elementos que existen en una consulta o la otra. Algo que hay que tomar en cuenta en el anterior, ¿sí? Es esto, ¿no? Intersect dice que devuelve como resultado las filas que se encuentran tanto en el resultado de la primera sentencia como en la segunda sentencia, es decir, las filas o registros que son comunes. En cambio, en el operador diferencia, o también conocido como minus o except, nos permite devolver el resultado de las filas que se encuentran en el resultado de la primera sentencia y no se encuentran en la segunda sentencia. Y para eso es importante tomar en cuenta esto. Dice, seleccione las ciudades de empleados en las cuales no residan clientes. Vamos a ver. Seleccione las ciudades de empleados en las cuales no residan clientes. Entonces podemos usar select asterisco. Voy a poner from employees. Acá voy a poner las ciudades. O bueno, vamos a copiarle esto más bien. Y solo le cambiamos el operador, ¿no? Entonces aquí pongo except. Estoy diciendo las ciudades donde existan empleados, pero no existan clientes. Ejecutamos, ¿sí? Y dice que en estas dos ciudades hay empleados, pero no hay clientes. ¿Cuál vendría a ser la conclusión o qué decisión podría tomar si hay empleados y no clientes? A ver, aquí hay una pregunta. A ver, Gabriel, ¿tienes una pregunta? Por favor, ¿nos indicas cuál es tu pregunta? A ver, vamos a activarles el micrófono para que pueda preguntar. Ahí pueden activar los micrófonos, quien desee preguntar por el micrófono. Dije, Ajá. una pregunta, ¿qué pasa si es que el rato que yo hago un cambio en la base de datos y no ha sido eso? ¿Cómo le regreso a lo que estaba ahí? ¿Cómo eso o de ley toca hacerle pensando bien? A ver, siempre que tú utilizas una actualización, bueno, vamos a ver, más adelante vamos a ver la parte de transacciones. Si tú quieres hacer algo como esto y no estás de acuerdo en que ibas a cambiar, puedes utilizar una transacción en donde puedes utilizar lo que se denomina el commit y el rollback. El rollback deshace y el commit guarda en la base de datos. Pero, ojo, siempre que voy a hacer una actualización, debo saber qué es lo que voy a actualizar, ¿no? Entonces, no sé si es que esa era tu pregunta o cuál es el mecanismo de hacer esto, pues sería mediante transacciones. Oye, gracias, Inge. Profe, una pregunta sobre el intersecall. No entiendo muy bien cuál es el resultado de esa operación. No sé si podemos hacer un Ya, ejemplo. bueno, aquí no hay un intersect all. Veamos, es que hay, veamos, creo que no nos deja en SQL Server. No, no hay intersect all. Pero lo que hace, ya, ok, ¿qué hace el intersect? El intersect me saca los valores comunes entre los dos, ¿sí? El intersect call me va a sacar los valores comunes entre los dos, pero sin mostrarme solo valores únicos. Es decir, va a aparecer de pronto dos o tres veces Kirlan
2 o 3 veces London, una vez o más de una vez Seattle, dependiendo los N registros que existan. Supongamos que existen 3 empleados en Kirtland, van a aparecer los 3 empleados de Kirtland. Supongamos que existe un cliente en Kirtland, también un cliente de Kirtland, es decir, 4 veces el valor de Kirtland. Lo que hace el Intersect Goal es decirme solo mostrarme los valores en los que son comunes, pero sin quitar los repetidos. Eso es lo que hace. No sé si está claro. Sí, gracias. Ya. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué hace este except? Ahí un compañero nos decía, los locales, ¿no? O sea, sí, puede ser esa una estrategia. La otra es hacer más promoción si no quiero votar a los empleados, pues hago más promoción en esos, eh, en esos locales, en esas ciudades, ¿verdad? Pero, pues me sirve para esto. Ahora veamos al revés. ¿Qué sucede si yo digo, pongo al revés aquí, pongo customers, ¿sí? Y aquí sería las ciudades donde hay clientes pero no hay empleados. ¿Sí? Las ciudades donde hay clientes pero no hay empleados. Entonces fíjense que hay infinidad de ciudades en donde hay clientes y no hay empleados. En cambio la de arriba era las ciudades en donde hay tanto clientes y empleados, ¿no? Fíjense que hay 3 ciudades en donde tenemos clientes y empleados. Y hay N ciudades en donde yo no tengo empleados. La estrategia, de pronto contratar empleados para que puedan dar soporte a esos clientes. Entonces, ¿qué hace el except? Dice, tengo esta consulta, ¿sí? Que tengo aquí que dice las ciudades de clientes. Tengo esta consulta, resto los que son comunes, ¿sí? Es decir, los que son comunes en este caso vendrían a ser, si nosotros vemos esta consulta, elimino estos 3 que son comunes de, de esta consulta y solo muestro los valores únicos. Por eso nosotros al hacer este except aquí, es decir, de customers, quito Kirtland. Si nosotros vemos aquí, aquí no debe haber Kirtland ni tampoco debe haber, a ver, veamos cuáles eran. Hacer un poco más arriba para poder visualizar los datos. Aquí no debe haber Kirtland, London, ni Seattle aquí. ¿Sí? Si nosotros damos cuenta, pues Kirtland no hay, tampoco hay London y tampoco debe haber Seattle, porque son los valores que son comunes entre los dos. Entonces el except quita los valores comunes entre los dos y me muestra los de la primera consulta. Es decir, me muestra las ciudades de customers quitando los valores comunes de employees. ¿Sí? Si pongo al revés, en cambio, digo, quito los valores comunes de customers y employees y solo muestro los valores de employees. En este caso vendrían a ser Redmond y Tacoma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacen estos operadores, ¿no? A la hora de, pues, nosotros de realizar este tipo de elementos, ¿no? A tomar en cuenta el operador diferencia. Aquí están los ejemplos que acabamos de ver, las ciudades que, de clientes en las cuales no residan empleados y las ciudades de empleados donde no residen clientes, ¿no? Entonces, tomar en cuenta el orden es importante cuando utilicemos esta función de diferencia. En la función union y en la función intersect, el orden no es importante, pero en la función union, el resultado, y en la función intersect también, el primer select, si yo puse alias o puse nombres a las columnas, es quien me da el nombre de dichas columnas para el resultante de la consulta final, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que cuando se utiliza se realiza operaciones algebraicas de 2 consultas, es obligatorio que coincida el número y tipo de columnas, lo que había dicho, es importante que tenga el mismo número de columnas. En caso contrario, nos suele aparecer un error que ya vimos, este tipo de errores, y si en las consultas encadenadas con operadores algebraicos se usan exactamente las mismas tablas, es decir, si uso la misma tabla, no necesito usar una unión. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Sí, dice unir en una consulta a los empleados del honor, sea de la tabla employee. Es la misma tabla. Si yo hago en la primera sentencia que tengo aquí, que la voy a marcar, ¿sí?
si yo utilizo esto a la hora de realizar esta consulta, estoy primero cometiendo un error, porque el consumo de recursos para realizar esto, pues es complejo, ¿sí? Tiene que coger todos los datos de la primera y segunda consulta, ordenarlos y después quitar los valores únicos, ¿no? O dejar solo los valores únicos, ¿sí? Y eso es un costo, ¿no? Pero podría haber solucionado utilizando lo que tengo abajo, ¿no? Si es que es una sola tabla. Si son varias tablas, sí es válido utilizar un union para poder realizar esto, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el uso correcto y incorrecto de estos operadores y cuando los quiera usar, ¿sí? Vamos a tener distintas variantes en los sistemas de base de datos y pues en algunos casos el union es usado en todos, ¿sí? Pero con respecto al operador intersect, en la mayoría se utiliza el intersect, no se utiliza el intersect all. En este caso, el intersect all, aquí no podemos usarlo en SQL Server. El minus, en vez del except, se utiliza también. En vez de poner except en otro motor de base de datos, en vez de poner except o el operador diferencia, se utiliza minus, ¿sí? Y eso pues ya depende del sistema de gestión de base de datos que esté usando. Y pues, de acuerdo a eso, pues vendría a ser minus, vendría a ser intersect o union, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, con respecto al minus all, ¿cómo funciona? ¿O a qué se refiere? Ya, igual que el intersect all, igual que el union all. El minus solo te dice, en el primer caso, hablemos de esto. A ver, voy a compartirte la pantalla. Ya. Si utilizo yo aquí, no sé si es que, no creo que hay except all. No, no hay. Veamos, no, no hay aquí, ¿no? Supongamos, igual que el, que el que habíamos revisado arriba, si pongo intersect all, sí, aquí supongamos pongo except, ¿no es cierto? Es decir, todas las ciudades de empleados, restando las coincidencias que tenga de clientes, me va a mostrar todas las ciudades de empleados. Entonces, si un empleado o 5 empleados viven en Redmond, me va a aparecer Redmond, Redmond, Redmond y Redmond. Si funcionara el except all aquí en este motor. Si tuviera 2 en Tacoma, Tacoma y Tacoma. No me muestra valores únicos como lo que me muestra aquí. El operador, o más bien dicho la palabra all, a continuación de los operadores que hemos visto, lo que hace es mostrarme los registros sin eliminar los duplicados. ¿Sí? Eso es lo que hace. Listo, gracias, profe. También Ok. otra pregunta. Viendo como la misma lógica de conjuntos, ¿existe una diferencia simétrica en alguna operación? ¿A qué te refieres con diferencias O sea, simétricas? los elementos no comunes de ambas tablas. Claro, de hecho, tienen que ser simétricas. Los dos conjuntos, para poderlos unir, deben cumplir con ciertas características. En este caso, Ujú. en SQL, deben cumplir con que tengan el mismo número de columnas y las columnas sean del mismo tipo. ¿Sí? Y en el mismo orden, obviamente, ¿no? Es lo que hacíamos aquí en el union de aquí. Fíjate, aquí tengo el nombre, ¿sí? Que viene a ser aquí, el correspondiente aquí es el contact name, aquí viene el país, acá está el país, la suma, y acá está la suma, y pues el tipo, que también está aquí el tipo, ¿no? Son correspondientes, tienen que ser simétricos. De hecho, tienen que tener los mismos tipos de datos y el mismo número de columnas. También como Gracias. decía el compañero, en la diferencia simétrica se cumple porque dice que A diferencia de B es diferente de B diferencia de A. Y es lo que usted hizo cuando cambió employees por Exacto. clientes. Sí, sí. Pues obviamente tienen que tener o cumplir con los dos conjuntos con la misma, tienen que tener las mismas características para poder aplicar este tipo de operaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un tema más y hacemos unos ejercicios que van a ser, de hecho,
calificados, así es que, bueno, el objetivo no es, como les digo, que, o sea, que, bueno, todos a la primera saquen, sino que participen, pregunten a la hora de hacer, ¿sí? Ya voy a indicarles cómo vamos a organizar esto y cómo vamos a calificar y cómo vamos a calificar la parte de participación. Ojo, dije participación, no evaluación. La evaluación está en la semana 8 y es del examen. Ahí se va a evaluar si hicieron bien o hicieron mal. Este momento es la participación. Si alguien se equivoca, no importa, estamos aquí para aprender, están aquí para aprender y yo sobre todo guiarles. ¿Sí? Si es que de esa forma vamos a trabajar. Vamos a ver la parte de la creación de vistas y aquí no nos vamos a tardar mucho más que exagerando unos 10 minutos. ¿Sí? Porque más que todo en la creación de vistas es sobre todo tomar en cuenta y la parte de las vistas son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta. Y en las vistas, pues nosotros vamos a revisar lo referente a pues cómo crear una vista y qué características tiene una vista, ¿no? Pues en sí, pues las vistas, vamos a ver primeramente una motivación. ¿Qué significa? ¿Por qué sería adecuado usar vistas? ¿Sí? Y lo siguiente, pues vendría a ser la sentencia de la creación de vistas, cuándo utilizar y qué consideraciones. Ok. Entonces las vistas realmente son consultas almacenadas con un determinado nombre y lo importante de las vistas que por lo menos tomar en cuenta los motivos por los cuales yo voy a crear una vista. Simplificar código, ofrecer vistas apropiadas de datos, permitir controlar seguridad, reutilizar código, ¿no? En el caso de que pues tengo una consulta que es recurrente, que siempre la estoy haciendo, entonces me creo una vista con la cual pues solo llamar esa consulta y así evito tener que hacerla de forma continua, ¿no? Ok, entonces es muy importante tomar en cuenta esto y la seguridad sobre todo, ¿no? Imaginemos esto, un sistema de gestión de talento humano, una tabla de empleados con columnas cédula, nombre, sueldo, dirección y teléfono, ¿sí? Y pues la persona que trabaja en liquidaciones de un talento humano va a necesitar hacer una consulta y actualización sobre el sueldo, ¿sí? Y pues no actualiza ni la dirección ni el teléfono, ¿no? Y pues tenemos otro caso. Tenemos un médico, al médico pues solo se le otorgan privilegios de select sobre una determinada columna o dirección y teléfono, pero no en sueldo. Él no necesita saber el sueldo. Entonces, me creo una vista para la persona que trabaja en liquidación sobre la cual yo le doy permisos de actualización y consulta. Y me creo una vista sobre la cual el médico solo tendrá vista para poder, bueno, tendrá permisos para poder visualizar y solo ciertas columnas. Entonces, esto a su vez nos va a generar sobre todo elementos y niveles de seguridad, ¿no? Importante cuando nosotros creemos una vista. A la hora de crear vistas es importante tomar en consideración la sintaxis. Tenemos create view, el nombre del esquema. Este nombre del esquema también lo vamos a ver cuando reaccionemos un poco la parte de seguridad. Sobre todo un esquema me permite tener un conjunto de objetos a los cuales yo asigno distintos niveles o permisos de seguridad. El nombre de la vista que le voy a poner y sobre todo con respecto a los nombres es importante siempre tener un estándar de o nomenclatura a la hora de poner los nombres, ¿no? Si utilizo camel case, si utilizo lower camel case, algún momento, pues cuando estén programando, esto es vital, ¿no? Cuando yo algún momento estaba trabajando en la UTE, pues y desarrollaba un sistema de exámenes, pues trabajaba con otra persona, ¿no? En ese mismo sistema. Y pues el, el compañero que trabajaba pues no tenía un estándar, ¿no? Y a veces ponía las variables o los nombres de las vistas, ponía tablita, otros le ponía rata, y realmente nunca supe por qué puso en una tablita o por qué puso a otro rata. De pronto estaba con buen humor o mal humor. Pero
Esto es una mala práctica, ¿no? Siempre es importante nosotros escoger un estándar sobre el cual nosotros sepamos, de tal forma que si nos vamos de vacaciones, si nos vamos, o salimos de la empresa, pues otra persona, mediante el estándar que escogí, pueda dar mantenimiento de forma correcta. Esto se lo utiliza para nombres de objetos, para nombres de tablas, nombres de campos, a la hora de ustedes programar en las funciones, en las variables. Y esto va a hacer que sus sistemas cumplan con una característica fundamental, sobre todo, que es la mantenibilidad. Si yo doy estos elementos, mi sistema va a ser mantenible. Entonces, desde la creación de la base de datos y los objetos relacionados a la misma, nosotros debemos tener un estándar. Entonces, el nombre es muy adecuado. Las columnas que utilizamos, por eso aquí vemos entre corchetes, sobre todo, vemos aquí que el nombre de la columna está entre corchetes. Ya vamos a hacer un ejercicio, voy a hacerles un ejercicio, un ejemplo de cuándo usar ese nombre de columna y pues cuándo no, ¿sí? Vamos también a ver lo más importante de cuando hacemos una vista y lo más complejo es la sentencia select, ¿sí? Creo que pues poner un nombre, si deseo poner las columnas, no es complejo. Poner create view, nombre de la vista, no es complejo. Lo complejo es hacer la consulta. De todo esto, lo complejo es la consulta, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto a la hora de realizar una vista. Vamos entonces a ver cómo crear una vista, ¿sí? Para esto, bueno, no vamos a utilizar este ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo que ya teníamos aquí. Y supongamos que yo quiero crear una vista con esta información que tengo aquí, con este reporte, en donde tengo las ventas de cada empleado y las compras de cada cliente, ¿sí? Entonces yo aquí voy a hacer lo siguiente. Al final voy a poner aquí, create, view, voy a poner el nombre, voy a poner reporte con, pongamos ventas, compras, ¿sí? Puse un nombre. Aquí pongo, puedo poner los nombres de las columnas, ¿sí? Vamos a obviarlo por ahora y vamos a poner as y aquí vendría el select, que en este caso es lo más complejo. Pongo el select y pues lo copio. Pongo go para decir que hasta aquí terminó mi bloque de código. El go me permite separar bloques de código y pues ejecuto, ¿no? Create view, me voy hasta el go, ejecuto, dice que fue ejecutado correctamente. Si me voy al Norwin y pongo views, me puedo dar cuenta aquí que debo tener uno que decía reporte compras ventas. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Puedo hacer un select. Asterisco from reporte compras ventas. Ventas compras, ¿sí? Ejecuto y ahí tengo la información. ¿Correcto? ¿Qué es lo más complejo de esto? Hacer la consulta. Ahora, supongamos que quiero cambiar y no quiero que me aparezca aquí nombre, país, total, tipo. Puedo tener una alternativa muy útil. Y para eso viene esto que les acababa de poner aquí en la presentación. ¿Sí? Esto que decía columna, que está entre corchetes. ¿Sí? ¿Cómo uso eso? Vamos al SQL. Pongo aquí los nombres. Por ejemplo, aquí pongo nombre completo, coma. ¿Qué más tengo? País, origen. Si se fijan que estoy cambiando los nombres. Total transacción, digamos. Y aquí pongo también tipo transacción. ¿Ya? Como voy a hacer un cambio a esta vista, que ya tengo especificada aquí, para hacer un cambio, lo único que hago es, en vez de create, pongo alter. ¿Sí?
si es que ya existía esa vista, ¿no? Ejecuto con el cambio que hice. Ojo, los nombres que puse aquí son o me permiten poner una especie de alias a la consulta resultante que tengo a continuación de la palabra reservada as. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un alias para esas columnas. Importante que el mismo número de columnas que especifico aquí o los nombres que estoy especificando aquí sean correspondientes a la consulta que tengo abajo. De tal forma que al momento de cambiar y el ejecutar, yo ya tengo nombre completo, país de origen, total transacción, tipo de transacción. Entonces, de esa forma, es una alternativa utilizar esto que había puesto aquí o que estoy seleccionando, ¿sí? No es no es obligatorio poner y por eso me aparecía entre corchetes. Es opcional poner, ¿sí? ¿Qué es lo más complejo de hacer una vista? Hacer la consulta, ¿sí? Realizar la consulta es lo más complejo en una vista. Vamos a cambiar un poco a la pantalla de la presentación y vamos a ver unas cuantas consideraciones muy importantes a la hora de realizar vistas. Una vista se puede crear en la base de datos actual, solo se puede crear, no puedo crear en varias bases de datos la misma vista, ¿sí? Una vista no tiene por qué ser un simple conjunto de filas y columnas de una tabla determinada. Es posible crear una vista que utilice más tablas o también vistas. En el caso que vimos que se creó, era una consulta que estaba concatenando alrededor de 3 tablas, ¿sí? Y pues utilizando una unión también, ¿sí? Entonces yo creo la complejidad de acuerdo al distinto tipo de reporte o el tipo de información que yo quiera mostrar en dicha vista. En la vista se puede utilizar funciones y varias instrucciones Excel separadas por una unión, que es lo que acabamos de hacer. Puede tener como máximo 1024 columnas. En este momento tenemos como 4 o 5 columnas. Se necesitan los permisos adecuados para seleccionar los objetos a los que se hace referencia en el select en el caso de que se haya creado. Por ejemplo, si yo tengo una vista y creé para talento humano la vista, donde ocupa más de una tabla, y pues ese rol o esa persona de talento humano, su usuario, no tiene permiso para acceder a otras tablas, pues voy a tener un error a la hora de llamar o ejecutar la vista por parte de este usuario. Entonces es importante que si yo utilizo permisos para acceder a una vista, los usuarios que accedan a esta vista también deben tener permisos para las tablas que se mencionan en la consulta de la cual está compuesta la vista. ¿Sí? Y por último, tomar en cuenta esto. Las vistas no pueden incluir la siguiente información. No puedo utilizar un order by en una vista. Tampoco puedo utilizar la cláusula top. Tampoco puedo utilizar la palabra into, es decir, insertar a una tabla temporal. Tampoco el option y hacer referencia a una tabla temporal o variable de una tabla. Si yo quiero ordenar la vista, ¿sí? O quiero utilizar algún elemento extra en la vista, para eso tengo aquí, pongo order by país origen, ¿sí? Y hago aquí el orden. ¿Estamos? Entonces, crear una vista no es complejo. Lo complejo es crear la consulta. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, disculpe. Claro que sí. A ver, dime. Usted decía ahí en las consideraciones que solo podía existir una vista, solo una vista. O sea, no puedo tener en mi base de datos, yo qué sé, una vista producto. Ah, no, Bueno, si puedes tener más. A ver, ¿dónde estaba eso? Déjame regresar. al inicio. Una vista se puede crear, una vista solo se puede crear en la base de datos actual. ¿Sí? Se no Ujú. puede crear en otra base de datos. No, o sea, por Porque ejemplo, yo lo que le entiendo ahí es que solo puede haber una vista en la base de datos actual. Si yo tengo no, dos vistas en la base actual. una vista solo se puede crear en la base de datos actual. Es decir, si yo tengo la tabla, o a menos de que utilice algo que se denominan servidores vinculados en SQL Server y pueda contactar tablas de otra base de datos. O sea, no puedo crear
de mi base de datos, hablemos, mi base de datos talento humano, no puedo crear una vista de mi base de datos en mi base de datos contabilidad, por ejemplo. Si tuviese dos bases distintas, no puedo crear esa vista de talento humano en contabilidad porque no voy a tener las tablas que requiere esta vista. Eso es de que puedes tener N vistas en una base de datos, sí, puedes tener N vistas. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ok, entonces parece que está clarísimo. Bueno, pregunten ahora que hay tiempo. Y vamos, en todo caso, si es que no hay más preguntas, voy a mostrar. Inge, disculpe. Claro que sí. Tenía una duda que tenía un compañero, pero no le respondió justamente. De pronto no le vi. Ajá, él escribió que si se puede crear una tabla temporal al hacer un select con union. Select con union. No lo he hecho. Y la verdad, no sabría decirte si es que es posible esto. Pero. Dije, pero creo que De si es pronto que en puedo hacerla. el segundo select, utilizando en el into, poniendo un select, después de poner ese select, poniendo un into. Haciendo una agrupación. De pronto, déjenme probar a ver si es que, cómo aquí le voy a tratar de hacer. Veamos, les comparto la pantalla. Sí, porque lo intenté, no dejó. ¿No O dejó? sea, la pregunta era hacer lo mismo que usted hizo con la vista, pero eso en una tabla temporal. Esa era la pregunta. Ya. Vamos ahí. No, dice que no aquí. Dice into debe estar. A ver, dice select into debería estar en el primer query. Ah, sí, dice en el primer query. O sea, acá. Eso es lo que dice. Veamos. Dice que debe estar en el primer query. Es decir, no en el segundo, sino en el primero. Ponemos execute. ¿Sí? Pues sí, deja hacer. Pero dice que debe estar en la primera consulta. Ok. Select asterisco from numeral tabla prueba y ahí debe estar la consulta. Que vendría a ser de la unión. ¿Sí? Sí, sé cómo. Esto hay que tomar en consideración. Debe estar aquí, ¿no? Y En la la otra primera era, consulta. bueno, yo creo que sí se puede. Se puede crear vistas de una vista. ¿O ya creada? Claro, dentro de una vista, en la consulta que estoy llamando, o que estoy creando para la nueva vista, sí puedo hacer referencia a otras vistas. Ah, ya, chévere. Bien. Sí se puede. Gracias. Ujú. Dije, pero estos valores son dinámicos. A ver, la vista es una definición de mi consulta. Los valores son a los que apunta cada tabla, ¿no? Es Pero decir, sí. en la vista se guarda la definición. Es decir, si yo me voy acá y donde dice reporte ventas, yo no voy a tener aquí, si le pongo aquí, si le doy doble clic sobre eso, fíjense, a ver, aquí no era. Parece que si le pongo aquí y le pongo design, ¿sí? O diseñar, aquí me va a mostrar o me debería mostrar la consulta, ojo, más no los datos. La vista solo es una definición de la consulta, la cual voy a tomar, o sea, que tiene como origen varias tablas o una o n tablas, ¿no? Solo es una especie de, podría servirme como para reutilizar código para fines en los cuales yo quisiera evitar estar teniendo que recordar esa consulta, pero toma la información de la tabla correspondiente de la consulta, ¿no? O de las consultas que tenga. Sí, Inge, eso quiere decir que, por ejemplo, si es que yo hago un delete en una tabla, en la tabla que forma parte de O sea, si la borro un vista. registro, sí, Ajá, en la vista sí, tampoco va a haber. Exacto. ya. Ajá, así es. Ok, vamos a compartirles la información del campus virtual y lo que ustedes van a realizar en este momento. Y van a ir participando en esta semana 3. Quiero que me vayan mostrando lo siguiente, ¿no? En la semana 3 tenemos ejercicio en el aula. Y aquí hay unos cuantos ejercicios, ¿sí?
Tenemos 3 ejercicios, ¿sí? Vamos a ir realizando estos 3 ejercicios. Vamos a ver cuántos participantes tenemos. Tenemos alrededor de 22 participantes, es decir, más o menos unas 8 o 9 personas, 8 personas, 8 por 3, sí, 8 más máximo por cada consulta, ¿no? Quienes realizan la primera consulta, dependiendo de quién acaba primero, dice, sí, profe, yo ya acabé, por favor revisemos, compartimos la pantalla, revisamos si está correcto y si no hay una aclaración, se hace la aclaración o la corrección y esa vendría a ser su participación, ¿no? Quienes ya participaron una vez, por ejemplo, en la segunda, ya no tendrían que participar, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos el tiempito, tenemos alrededor de 30, a ver, 28 minutos, vamos a tomarnos unos 9 minutos por cada una de ellas en crear, ¿sí? Y pues vamos mostrando quienes ya tengan la consulta, en este caso la consulta 1, van mostrando la información y vamos revisando, ¿sí? Y de esa forma sería la participación. Yo les voy anotando a cada uno de ustedes, a los que vayan presentando y compartiendo su pantalla, pues la participación, ¿sí? ¿Está entendido? Sí. Listo. Manos a la obra, ¿sí? Empecemos con la primera entonces. La primera consulta que está seleccionada, ¿sí? 8 o 9 personas que lo hagan, pues estaría correcto. Y aquí hay un compañero que ya tiene. Dame un segundito, voy a quitar el compartido de... En el campus virtual está en la semana 3, dice ejercicio en el aula, ¿no? Déjenme un ratito, les comparto para que pueda mostrarnos. A ver, en este momento les activo para que varias personas puedan compartir la pantalla. Pueden hacerlo pidiendo, levantando la mano, o si pueden hablar, hablan y vamos compartiendo. En este momento ya está activo para que la persona que me dijo por el chat que ya tiene, el señor Gilson Pérez, por favor, nos puedes compartir o mostrar lo que acabas de hacer. Listo, Inge, no sé si se ve. A ver, dice seleccionar los empleados y los clientes en una sola consulta, la cual debe estar nombre, apellido, dirección, ciudad, país, además de indicar si es cliente o empleado. Ejecútala, por favor. Correcto. Muy bien, Gilson. Gracias. Ya, Inge. Puedes detener la pantalla y alguien más. Aquí también tenemos, vamos a darle paso a Giancarlo Ceballos, por favor. Giancarlos. Pues nos compartes la pantalla, Giancarlos, correcto. Muy bien, Giancarlos, correcto. Quedas anotado. De ahí alguien más me pidió Danilo Noroña. Vamos, Danilo, compártenos la pantalla. Gracias, Giancarlos. Entonces, a ver, Danilo. Ya, aquí tenemos un inconveniente que te podría decir, sí, Danilo. Sí, podríamos en vez de poner el company name, podríamos poner el contact name, porque si no te está saliendo el nombre de la empresa y en otros casos te sale el nombre del empleado. Pero en este caso mejor pongamos el nombre del contacto en vez de company name, contact name. Sí, para que no te salga helados, Ana Trujillo helados. Ejecútale de nuevo.
Sí, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Listo, San Carlos? A ver, aquí nos está compartiendo David Beltrán. Después le damos paso a Hugo Astudillo. ¿Sí? A ver, David. A ver, David. Se ve bien pequeñito tu select, pero veamos. Ok. Bueno, aquí pues no está pidiendo ordenar, solo está pidiendo, y tomemos en cuenta algo muy importante, ¿no? Recuerda que cuando yo hago un union, ya ordena por defecto el union para poder sacar los duplicados, crea o realiza un algoritmo en el cual pues ya ordena la información, entonces no es necesario poner el union, el order by, ¿sí? Fíjate que ya te sale ordenado. Correcto, David. Vamos a ver quién más. A ver, démosle paso. David ya nos mostró. Es Hugo Astudillo, ¿sí? Por favor. Ejecutemos la consulta, Hugo, por favor. Correcto. Muy bien. Gracias, Hugo. De aquí démosle paso a el compañero Anagumbla, por favor. También dice que ya tiene. A ver, por favor. Gabriel, ¿nos puedes mostrar? Gabriel Anagumbla. Compártenos la pantalla para poder ver tu solución. Y después de él vamos con el compañero David, a ver, Mario Quintana. De ahí, para el siguiente ejercicio, los siguientes. Ejecútale, por favor. Tienes un error, dice, todas las consultas combinadas que usan el operador union intersect deben tener el mismo número de expresiones. Fíjate que aquí tú tienes el first name, luego tienes last name como nombre, dirección, ciudad, país y tipo. Y, a ver, contact name. Ah, ya, ahí sí, correcto. Ok. Muchas gracias. Y vamos con el compañero Quintana. Mario Quintana, ¿sí? Correcto, Mario. Listo. A ver, los siguientes con la segunda expresión. Con el segundo ejercicio, el cual es crear una vista que muestre el total de ventas de un empleado, tomar en cuenta que el empleado debe ser de Estados Unidos,
Y el nombre del empleado, a ver, una vista que muestra el total de ventas de un empleado, tomar en cuenta que el empleado debe ser de Estados Unidos, mostrar el nombre del empleado y el total de ventas. ¿Sí? Esta sería una consulta relacionada a lo que vimos en las anteriores clases, ¿no? Ingeniero. A ver, Por favor, ¿no me puede revisar a ver cómo está? claro que sí. Compártenos su pantalla, por favor. No sé si ahí se ve. A ver. Ahí sí. A ver. En el Selig está la consulta. Y acá ya debería estar creada la vista.
Ya, seleccionar, a ver, Select. para seleccionar los empleados y clientes en una sola. Eso ya está, ¿no? Crear una vista que muestre el total de ventas de empleado que tome en cuenta lo que debe ser de Estados Unidos, ¿ya? Total de ventas. Ya, hazle la consulta. Correcto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Listo. Tal vez pudiera presentarles la pantalla y que disfruten. Listo, Rubén. ¿Nos puedes compartir, por favor? Listo, Inge. Sino que me está... Bueno, aquí estaría la vista, ¿no? En sí. Sino ¿Pero que ese no de cuál es? está... del segundo. Del segundo ejercicio. No, es el Entonces, segundo. es el de crear una vista que venda el total de las ventas de empleados, tomar en cuenta que el empleado debe tener... mostrar el nombre de empleado. No. Sí. No, ya le hice mal. No. Entonces voy a recuperarla. Sí. No, no es ese. Sí. Seri. Ya, Inge. Es el primer select desde ese. Sí, Ujú. yo le vi mal. Ok. Inge, ¿puedo yo? Claro. Compártenos. Ese es, profe, el tercero le hice yo. Estamos en el segundo. Estábamos en el segundo. ¿Cómo es que te fuiste al tercero? Estaba más fácil. Por el tiempo dije, capaz que le hago más No, rápido. todavía quedan. Y además que está mal. Además que está mal. Porque dice que debes crear el tercero dice crear una vista para obtener los empleados con su respectivo jefe. ¿Sí? La vista debe mostrar los nombres de los empleados, así como su jefe, la dirección, país de cada uno respectivamente. Para obtener esta consulta es lo que se vio en la primera, no sé si en la primera, claro, en la primera clase.
de la concatenación de tablas. La tabla empleado tiene una relación consigo misma. Tú estás así, aquí utilizando la tabla Customers y Employees, que no tienen ningún tipo de relación. La relación debería ser entre empleado consigo misma para obtener cuál es el jefe. Y la relación consigo misma entre empleado es desde Employee ID al campo Reports To. ¿Sí? Si quieres, mira el diagrama que tienes ahí. ¿Puedes mostrar el diagrama? ¿Sí? Anda a la tabla Employees. Fíjate que tiene una relación consigo misma. Si te fijas, ¿ya? Ese select tendrías que hacer ahí. De la tabla Employees con la relación consigo misma. ¿Sí? Ya. Inge, una pregunta ahí. ¿Se puede hacer? Esa tabla es recursiva. Es recursiva. ¿Sí? Ya. En esa tabla podemos hacer una diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Ajá. Claro, o sea, pero ¿a qué te refieres con diferencia simétrica? O sea, al except, porque se supone que en uno de los campos de la tabla empleados debe decirme cuál es el jefe. Entonces, si yo le hago a esa... No. No. A ver. Bueno, inténtale hacer como tú dices, pero creería que no. La relación debe ser consigo misma, haciendo un inner join con la misma tabla, en donde te diga el empleado y cuál es su jefe. Si tú puedes demostrar eso con el except, pues chévere, nos muestras la solución. Pero no va por ahí el tema. Si no, inténtalo. Estás aquí para aprender y si puedes mostrar algo distinto, pues correcto. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Ya. Profe, de lo que me refería a la pregunta de la diferencia simétrica, era en el sentido de la definición en conjuntos, que era la unión de dos restas, o sea, A menos B unido a B menos A, en una sola operación. Claro, puedes hacerlo, o sea, A menos B y B menos A. Es que Ajá, no va a ser unido. igual eso. Claro, Porque, eso justo era la pregunta, si había alguna operación en SQL que defina eso de conjuntos. no, pues es que para eso está el except. Y nunca va a ser A menos B igual que B menos A, a menos que tengan... No igual, sino unido. Es unión. No, A menos B unido a B menos A. O sea, se excluye la intersección. claro, ahí sí. O sea, utilizas Eso un era lo except que y me luego un refería. union. Eso Ajá. dices. Ya, Sí, claro. Sí, ahí sí. Ahí sí te justo haces. eso, pero no había, la pregunta era si había una operación que ¿Qué hagas? abarque eso de una sola, No, pero no, no no hay. hay. No, no hay. No entendí ahí. Pero para aclarar Listo. lo que me refería a eso. Ya, listo. Ya, profe. Inge, disculpe, ¿le puedo mostrar la tercera para Claro ver que si es sí. que A ver, Gilles. tengo una inquietud ahí? Por favor, los Ya demás no acabamos la segunda. participan. A ver, esperemos que nos presente el compañero, ¿ya? Ok. A ver. Select. Ya. En donde tienes empleado. Jefe, correcto. Sí, eso es lo que se quería, ¿no? Sí, muy bien. Ya Muy bien. empieza. ¿No? Ese es el tercero, ¿sí? Muy bien, Jason. ¿Alguien más, por favor? Vaya presentando que el tiempo nos queda corto. Tenemos... Yo tengo el segundo, no sé si seguimos en el segundo. Por favor, sí, no importa. Ya. A ver. A ver. Ahí no sé si se ve. ¿Sí se ve, Inge? Está cargando. Ahí. Está cargando, pero no carga. Vuelve a compartir ahí, por favor. A ver, está cargando, sí. No me deja detener. Ahí, vuelve a cargar. Ya, ahora sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Lo super Está con... Alixan hizo lo mismo conmigo. Ya, ¿ahí se ve? No. Ah, no, está cargando. Ahora sí. No se carga. La empujarán no solo a las drogas, ¿No? sino que a ese hombre también. Nada. Ya nada.
Le puedo poner la Ahí sí. consulta en el... Ahí Ahí, sí. Bueno, aquí le hice el cele. Ujú. Parte de aquí. Así funciona. Y aquí abajo está ya creada la vista. Si no es así, quisiera irme antes de que mi hermano me vea. Ahí, y el ejecuto. No te enojes con Elisa. Él solo quiere lo que es mejor para él. Listo. Listo, muy bien. Carlos. Ya. ¿Alguien Gracias. más, por favor? Que ya se acaba el tiempo para participar y sobre todo para que realicen. Solo tengo alrededor de 10 personas que han participado menos. ¿Me puede revisar el segundo? Claro que sí, 10 personas han participado. Vamos a ver, por favor, muéstranos, que se nos acaba el tiempo. No importa si no sale, Jessica, muéstranos lo que tienes, ¿sí? Como les había dicho, no estamos aquí para evaluar si has hecho o no, sino para participar y poder aprender. A ver, Miguel. Este de aquí ya está creado aquí lo que es todo lo que es las consultas. Ya, y para le... mandarle a ver. Este de aquí, Perfecto. ahí está. Listo, Miguel. Gracias. Está muy bien. Yo dije. A ver, Jessica nos compartió primero. ¿Ya? A ver, Jessica. ¿Qué inconveniente tienes? A ver. Es la tercera, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Puedes bajar un poco? Porque no veo qué es lo que... ¿Cuál estás haciendo? Dice, crea una vista para obtener los empleados de su respectivo jefe. ¿Por qué unes con orders? No es necesario unir con orders. Es de unir empleado con empleado, ¿sí? Es decir, si te fijas en el diagrama unes empleado con el mismo empleado, ¿sí? Entonces aquí no es necesario que unas, como estoy viendo aquí que estás poniendo orders, pues no, esa parte de ahí no va. No hay que poner con orders, sino pues la solución es hacer empleado con empleado. O sea, el inner join de employees va con otra vez con employees, ¿sí? ¿Estamos? Mira el diagrama para ver por qué campo se une empleado consigo mismo. A ver, vamos a dar paso a Gabriela. Por favor, Gabriela, ¿nos puedes compartir la pantalla? Ay, perdón, creo que te saqué del aire, Gabriela. Bueno, ahí está. Ok, Gabriela. Correcto, está muy bien, sí. Esa es la respuesta. ¿Alguien más, por favor? Yo, Inge. Por favor, ¿nos compartes la pantalla? Ya te damos espacio ahí para que nos compartas. Ahí se puede visualizar, Inge. Sí. Ya. Le creo ahí la tabla que dice result empleado. Ah, es que ya le... Ya ejecútale, no la viste entonces. Ya existe. Sí, ahí está. Ya, correcto. Listo, Flavio. La 2, vamos con Davide Tagliacoso. Por favor, nos muestras. Sí, ya le quitamos a Flavio y Davide, nos compartes la pantalla. Sí, puede venir. Sí. Ya, entonces aquí está la consulta. Y aquí ya está ejecutado el que se llama resultado. Ok, listo. Muy bien, está bien. Listo. ¿Alguien más? Por favor, que se nos acaba el tiempo.
No sé qué tal vez ahora si puede revisarme para ver Claro. sí, pero no me... Claro, compártenos la pantalla, por favor. No importa si tienes incorrecto, lo importante es que aprendamos. Ya, Inge, quería correrle pero me está botando este error que se presenta acá. Entonces, bueno, en primera instancia se crearía la vista justamente bueno, en este caso sería empleado USA y tendríamos las variables, ¿no? First name, pero no me corre. Entonces lo estoy ejecutando y me bota este error de acá. Dice procedura empleado, línea 11. Pone al final del group by un select, un go, después del ¿Aquí? group by. Sí. Ya. Ya, y le corro nuevamente. Sí. Ya, ahora pero sí. Ya. Ahora sí, haz el select. Ya, solo ejecuto el select, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahí sí. Ok, listo. Ya. Démosle paso al compañero Rommel Wilcaso. Por favor, Rommel. No sé si ahí se ve. Sí. Le ejecuto y Sí, por favor. me sale un error. Eso no sé si me puede revisar. A ver, dice address en la vista, está mal. Dice address. Ya, es que, a ver, J address, dice address. Dirección está especificado más de una vez, dice. A ver, J address, es que deberías ponerle un address, country, son valores y existen. Entonces deberías ponerle otro nombre, qué sé yo, el uno país, país 1, el alias nada más, ¿no? Ah, ya. Con eso ya funcionaría. ¿Alguien más, por favor? Que ya procedo a tomar lista. Si nadie más participa. Yo, Inge, ya le arreglé, no sé si estará bien. A ver. No, no es eso. No hay que ser un union en esa consulta. Ya nos mostraron algunos compañeros y es una relación con la misma tabla. No va ni un union en esta tabla. Tienes que revisar. De hecho, tuvieron que hacer una tarea para esto. En la semana 1 me parece que hicieron. De ahí resolvieron esta consulta. Lo único que tienes que hacer es ponerle esta consulta en una vista nada más. Pero no es mediante un union esto. ¿Sí? Ya. Revísale esa información, igual quedas registrado como participación. Inge, ¿Sí? Inge, disculpe, ¿puede revisar lo que hice? Sí, A ver. sí parece. Por favor. Listo, ya lo comparto. No sé si ahí se ve. ¿Sí se ve? Aquí Sí, está el select. Ya, para el compañero Nicolás es de esta forma, ¿no? Para que él tome en cuenta. Es un select con un inner join, ¿sí? En la misma tabla. Esta es lo que me bota. Ya. Y aquí está creada la base, perdón, la tabla, la vista. Sí, pero aquí tenemos, a ver, employee. Ya. Ok. Sí. Y aquí está la vista. La vista. Ok, gracias. Ya, gracias. Listo, jóvenes, paso a tomar lista. Quienes no participaron, pues tomen en cuenta que pues desde la siguiente clase pues tengo el compañero Albarracín, tampoco Armendáriz. Pero no me sale todavía. Pero no importa, si no te sale, no importa, participa. Porque Pero aún no tengo acabo esto. igual. Le muestro entonces ya. Ya hasta tarde. Eduardo Lema tampoco, Luis Palacios tampoco y Leonardo Sánchez tampoco. Así es que tomen en cuenta que para la siguiente clase deben participar. Tuvieron un tiempo para hacerlo, pero no importa si se equivocan, no importa si es que no está correcto, es participación, ¿sí? Vamos a tomar lista, por favor. Y yo tengo una pregunta, no es mucho de cómo está escrito, sino de cómo le entendí el ejercicio, el 2.
que decía Ya. el total de ventas, le entendí como cuántas órdenes ha vendido cada empleado, no tanto como el No. resultado de... El total, entonces si hablamos, bueno, hay muchas formas de explicar. Total de ventas vendría a representar dinero. Si te Siempre dijera lo tomamos cuántas así. facturas vendió o cuántas órdenes hizo, vendría a ser una cuenta de cuántas órdenes, ¿no? Pero si dice total de ventas, quiero saber en dinero, en cuánto en realidad en dólares vendió. Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. No se preocupen. Vamos a tomar lista, ¿sí? Por favor, están activados sus micrófonos y pues voy a irlos nombrando y me van diciendo presente. Las siguientes clases vamos a trabajar de esta forma. Es que exhorto hasta a quienes no hayan participado, traten de hacerlo. Todas las clases, la participación va a ser importante, la interacción de ustedes en la clase, ¿no? John Albarracín. Presente. Gabriela Nagumbla. Presente, Inge. Israel Armendáriz. Israel Armendáriz. Presente. Hugo Astudillo. Presente. David Beltrán. Presente. Miguel Borja. Presente. Giancarlo Ceballos. Presente. Rubén Chicaiza. Presente, Inge. Jessica Córdoba. Presente, Inge. Gabriela Guañuna. Presente, Inge. Rommel Wilcaso. Presente, Inge. Homero Lema. Presente, Inge. Carlos López. Presente. Karina Mesías. Karina Mesías. Ok, Karina Mesías no está, ¿no? Gabriel Nicolalde. Presente. Danilo Noroña. Danilo Noroña. En el chat escribió que no tiene micrófono, profe. Ya, ok, ya le vi. Luis Palacios. Presente. Fabio Pastuña. Presente. Gilson Pérez. Presente, Inge. Mario Quintana. Presente. Leonardo Sánchez. Presente. Pablo Sinchiguano. Presente, ingeniero. Davideta Gliacoso. Presente, Inge. Listo, jóvenes, gracias por su participación. De esta forma ustedes, importante, ya ven cómo vamos a ir participando, así vamos a ir haciendo las siguientes clases. La semana 4 vamos a dedicar toda la clase a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Con el objetivo de que pues puedan practicar y sobre todo tener más destreza, ¿no? Entonces, por favor, importante su participación. Como ven, no estoy evaluando quién hizo bien o mal. Solo si alguien hizo mal, se le da las explicaciones del caso, pero se toma en cuenta que participó en el aula de que está haciendo el ejercicio, ¿sí? Por favor, háganlo de esa forma, ¿sí? Y pues, Una cosa, Inge. claro que sí. Eso que dice el ejercicio en aula tenemos que subir. Sí, hasta la siguiente semana y cómo. Es decir, si es que acabaron hoy de una vez, ya lo hacen. Ya lo suben, ¿sí? Y el otro es para igual la próxima semana, ¿no? Listo, Inge, gracias. Les agradezco mucho por su presencia, que tengan una buena noche, descansen y nos vemos el siguiente lunes. Una buena noche, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Una luego, buena Inge. noche. Buenas noches. Una buena noche con Hasta todos. luego, que pasen muy bien. Recordar cada rincón de la patria para entregar a los más necesitados. Mediante su